a dar paso ahora para que cada uno de nuestros invitados de lujo en esta bella y hermosa mañana den los buenos días a ese pueblo dominicano y que de una manera sucinta, en 1 o 2 minutos, pues hagan una breve introducción sobre este tema que tenemos pautado para ustedes en el día de hoy. Y de esta manera damos la palabra a ese gran conocedor del ámbito de las relaciones internacionales y de la seguridad y defensa nacional, Alfredo de la Cruz. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Cordero, muchas gracias. Y buenos días a ese público que nos sigue día tras día. Mira, el tema que tú has propuesto hoy es interesante. Las deportaciones de Trump y sus repercusiones geopolíticas para América Latina y Gran Caribe. Esto yo entiendo que hay que verlo dentro de lo que sería la política exterior del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los frentes definidos por él en la campaña: hacer comercio, inmigración, eliminación de la cultura woke. Todo esto enmarcado en esa gran premisa de hacer a Estados Unidos grande otra vez. Ahora, nos preguntamos nosotros al ver este tema, ¿existe un desborde migratorio en Estados Unidos? Bueno, rápidamente podemos responder que no existe. Sin embargo, las erráticas políticas migratorias de la administración demócrata contribuyeron a esa percepción que hay en Estados Unidos, y la estrategia de los republicanos de fletar autobuses y mandarlo a esas ciudades santuarios que tenían los demócratas, como es el caso de Nueva York, donde sí pudimos ver abarrotada a esta urbe de inmigrantes indocumentados, y la presión que generaba porque eran colocados en hoteles, se le daba una subvención mensual, y esta gente pues estaban allí en la cara de quienes sí trabajaban día a día y hacían ingentes esfuerzos para poder completar lo del mes. Y eso sí creó grandes problemas en ciudades santuarios como Nueva York, por ejemplo, y otras. Ya hoy vemos que Estados Unidos ha mandado, ha deportado indocumentados a Honduras, Guatemala, a República Dominicana han llegado ya vuelos, y podría esto de alguna manera impactar de manera negativa en los países a que han llegado. En el caso de la República Dominicana, que es muy paradigmático, yo no pienso que pueda crear grandes problemas en el ámbito de la seguridad, dado que nosotros no somos los países que más migrantes tenemos en Estados Unidos, aunque desde aquí uno tiende a verlo así, pero se estima que migrantes indocumentados dominicanos podrían haber cerca de 200,000 en Estados Unidos. Se ha hablado de ese número. Se ha hablado de ese número a nivel oficial en Estados Unidos. Pueden ser más. Como 400,000. Sí, pueden ser más, pueden ser menos, pero oficialmente funcionarios estadounidenses han hablado de cifras que rondan los 200,000. Pero ese es un número mínimo en comparación con países como El Salvador, siendo un país pequeño, tiene más de 600,000 indocumentados en Estados Unidos. Es un país pequeño. México tiene millones. Honduras tiene 4 millones. ¿Entiende? Entonces, si comparamos el volumen de indocumentados, República Dominicana no tiene un volumen tan grande. Todavía sean más de 200,000, sean 300,000, en comparación con esos otros países no es grande. Y en comparación de que estamos frente a un Estado donde las instituciones medianamente funcionan y hay un Estado de Derecho que medianamente funciona. Entonces, obviamente, esto obliga a crear políticas públicas tendentes a adelantarse a ese posible impacto que podría tener unas deportaciones de estos ciudadanos indocumentados, una deportación masiva,
obviamente hay que hacer conciencia de política pública de prevención ante esos flujos migratorios, que yo entiendo que los organismos pertinentes del Estado ya están trabajando en ello. De estos temas son los que estaremos hablando a lo largo de esta entrega, y quise hacer un esbozo al inicio de por dónde iremos en el transcurso del programa. Gracias, Alfredo, por esa breve, precisa, pero sobre todo concisa introducción que le garantizamos a ese público que nos ve, que nos escucha, que va a ser muy interesante, porque cada día se destapa de nuevo un cardero diferente en el ámbito de lo que es el régimen de las sanciones de los Estados Unidos y su herramienta fundamental para doblegar a los estados a que estén conscientes de que hay una necesidad interna, y para poder crecer los Estados Unidos debe hacerlo en base a lo que es su poder nacional. Vamos a dar la palabra a ese gran conocedor de lo que es el ámbito de las relaciones internacionales y de la seguridad y la defensa nacional, Alfredo de la Cruz. Adelante, Alfredo. Gracias, Goldero. Mira, con relación a este tema interesantísimo, y que inicialmente Dionisio hablaba del derecho de los seres humanos a migrar. Es cierto, los seres humanos tienen derecho a migrar, y ha sido una condición humana desde los inicios de la humanidad, donde el ser humano, por buscar bienestar, migró a otro lado. Pero en el propio derecho internacional, los estados también tienen derecho a recibir a quien ellos quieran recibir, y ponen condiciones para entrar a esos estados. Es un derecho soberano que tiene el Estado de exigir unas condiciones mínimas para entrar, y tienen el derecho de recibir o no recibir a sus ciudadanos. Y muchos emigran, muchos agarran, esgrimen la condición, en este caso de Estados Unidos, que es un país que se conformó con inmigrantes en base a la inmigración, un territorio muy amplio y que le hacía falta demografía para cumplir con una serie de requisitos. Sí, pero hoy esa era la realidad en aquella época, y hoy existe otra realidad. La realidad es que hoy ya Estados Unidos no tiene necesidad de población, no necesita más demografía. Tiene 300 y tantos millones de habitantes. Entonces, poner a crecer esa población. Exacto. Entonces, ¿qué es sí lo que tenemos que ver ahí? El caso de la República Dominicana. ¿Cuál es la posición que debe asumir la República Dominicana? Tomando en consideración que nosotros tenemos una amenaza pendular desde el oeste, y nuestras autoridades han esgrimido con éxito una política de deportaciones. Entonces, debemos ser muy cuidadosos con eso. Porque si nosotros tenemos una política de deportaciones porque nos está afectando la inmigración indocumentada desde el oeste, pues debemos ser cónsonos con ese derecho que existe a aquel Estado, dado que a nosotros nos existe el mismo derecho como Estado-nación soberana. Y en ese sentido, no es que porque tengamos políticas similares ya vamos a concitar apoyo, sino que eso nos obliga a manejar nuestras relaciones internacionales, el poder de nuestro gobierno, para crear políticas o los contactos adecuados para que esa política sea reconocida en función de la soberanía que tenemos, reconociendo aquella soberanía de ese Estado, a crear la política pública que entienden. Entonces, ¿cuál es el problema de Latinoamérica? Bueno, eso hay que ver esa realidad, porque la solución no está en que no haya deportaciones, porque como decía Dionisio y decía mi apreciado decano Siriaco, cierto, a México y otros países tienen grandes volúmenes de migrantes indocumentados, pero el asunto no es que no deporten, es buscar soluciones estructurales que no la hemos buscado en América Latina, producto de la corrupción, de la falta de transparencia, de la opacidad, de esa economía extractivista que hemos fortalecido, y no hemos buscado soluciones. En un programa pasado
Danilo Climé, que vayan de aquí nuestros saludos y nuestro deseo de que supere el pequeño impasse que ha tenido esta mañana. Hablaba de esos grupos empresariales de principio del siglo pasado en República Dominicana, que buscaban soluciones que les permitía a ellos sacar beneficios económicos, pero hacían grandes contribuciones a la sociedad. Y ahí están los ejemplos empresariales de Santiago, que parieron instituciones sólidas que existen hoy en el ámbito financiero, en el ámbito académico, en el ámbito social. Entonces, eso es parte de la solución que tenemos que buscar. Y antes que criticar así simplemente por decir, al estilo Petro, yo entiendo que lo que tenemos que jalonar una serie de diálogos que vayan en búsqueda de soluciones perdurables en el tiempo, y para eso hay que abordar las causas históricas y estructurales que han hecho de América Latina un continente postrado, teniendo recursos naturales inigualables para lograr el desarrollo como sociedad del primer mundo y el desarrollo de cada uno de sus ciudadanos. Entonces, hay que ver esa realidad latinoamericana ante el mundo, que siendo uno de los continentes más ricos en diversidad, somos uno de los continentes más desiguales, precisamente por la clase política que hemos tenido, como la denominó el presidente de Argentina, Milei, la casta política, la casta, que ha usufructuado recursos sin un compromiso ciudadano. Entonces ahí es que tenemos que verlo. Esos lodos son esos polvos son lo que traen estos lodos. No es una culpa de Trump, no es una culpa de los norteamericanos, porque es muy fácil a veces desde el pensamiento progresista culpar al imperio. Ok, que tiene parte, pero no son todas de él, la parte está en nosotros mismos, que no hemos sido capaces de construir soluciones acorde a los anhelos y la necesidad de nuestras poblaciones. Entonces, mucho cuidado con eso. Esta es la oportunidad para, como latinoamericanos, tratar de ayudar a construir un nuevo orden global, porque el orden global vigente, que como bien ha expresado Pelegrín muchas veces, ese orden mundial actual que se proyectó en Yalta, en ese balneario que existe allá en Crimea, y que luego fue retocado con el acuerdo de Budapest, cuando cae la Unión Soviética y se logra que Ucrania y Bielorrusia entreguen sus armas nucleares a Rusia como heredero de la Unión Soviética, de la extinta Unión Soviética. Es el orden vigente global que tenemos hoy, que está herido de muerte, y lo podemos ver en conflictos como lo que hay en el mundo hoy, la guerra en Ucrania, el conflicto en Medio Oriente y conflictos que hay en Asia y que hay en África y aquí mismo en Latinoamérica. Entonces la oportunidad es propicia para que, lejos de quejarnos del vecino del norte, seamos proactivos y busquemos solución fuera del cajón, fuera de la usanza común, y busquemos soluciones perdurables en el tiempo, con compromisos históricos, mirando a nuestra región con todas las potencialidades que tiene, pero sin el eterno lloriqueo. Vamos a sentarnos como hombres, los hombres de aquellos gigantes de la historia, para mirar al futuro y construir no solo el país que nuestra población quiere, sino la Latinoamérica que todos los latinoamericanos anhelamos y que nuestros grandes prohombres visualizaron en el tiempo. Pero eso no se logra con ataques aéreos y sin fundamento. No, para ello hay que sentarse a buscar soluciones fuera de la usanza común, y eso requiere un compromiso de nación, que en el caso de República Dominicana la clase política se comprometió en un pacto de nación que siempre menciona Pelegrín en esta peña. Ese pacto de nación, fuera de los colores partidarios, hay que revisarlo para ver los niveles de cumplimientos y los niveles de incumplimientos, y en esos que no están cumplidos, la mayoría. Entonces hay que sentarse pensando en el país, pensando en ese espacio que queremos legarle a nuestras siguientes generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Porque, señores, no tiene sentido hablar todos los días de lo mismo. Ya no tiene sentido
contradecir aquello de que hay un plan contra la nación dominicana, porque se ha puesto de manifiesto. Y la misma realidad se ha encargado de reivindicar a todos aquellos Quijotes que en el pasado alertaron de lo que está ocurriendo hoy. Ya no hay que llegar el lobo, es que el lobo llegó. Y si no somos capaces de entender a la realidad histórica que nos enfrentamos, vamos a tener que llorar mañana eso que hoy no somos capaces de entender y de crear las condiciones para neutralizarlo y crear una República Dominicana grande y próspera. Y en ese mismo sentido, crear una Latinoamérica que sea capaz en las próximas décadas de responder a los anhelos y a las necesidades de su población. Por eso, desde esta peña de los sabios en la Z, yo creo que debemos llamar, y hago un llamado a la comunidad política dominicana para que se una en torno al proyecto de nación, en torno al proyecto de dominicanidad que pensara una vez, hace casi 2 siglos, aquel insigne, el más insigne de los dominicanos, Juan Pablo Duarte, de concebir una patria libre, segura y próspera. Y en el sentido que construimos esa patria segura y próspera, unido en el principio de la dominicanidad, lejos de colores políticos, podremos construir aquella América Latina que grandes hombres visualizaron, alejado de las divisiones coyunturales y mirando hacia el futuro para ser libres, prósperos y saludables. Óyeme, pero Alfredo se la votó hoy. No, yo. No. Ese manifiesto. Ese manifiesto. Un manifiesto, sí. Excelente, Alfredo. Patriótico. Excelente. Un manifiesto patriótico ahí con punto y coma y señales, motivador. Motivador y provocador. Así es. Es que he estado viendo a Pellegrín últimamente. ¿Verdad? He estado viendo. Te está contagiando. Contagiado de Pellegrín. Con el padre. Bien. Queremos recordar y dar ciertos datos sobre la dinámica relacional entre los estados. Por ejemplo, en el caso de Colombia, que es el caso que más risueño se ha encontrado y que ha sido tomado como una premisa sobre lo que podría venir o devenir con otros estados. Históricamente, Colombia ha manejado superávit con los Estados Unidos. A noviembre del 2024 manejó un superávit de 170.8 millones de dólares. Entonces, para un Estado tomar una decisión con relación a un socio, debe analizar su balanza comercial. 8,000 millones. Debe tener una visión como estadista de en qué me puede perjudicar una toma de decisión alegre. Y los estados que tienen conciencia de dónde están, pero sobre todo hacia dónde quieren ir, deben primero, antes de tomar una decisión alegre, verificar que esa decisión no le perjudique a sus ciudadanos, porque la gobernanza y la gobernabilidad es para el pueblo. Sus acciones como presidente, como mandatario, en el ámbito de la política exterior, la van a pagar los ciudadanos. Entonces, vamos a ver cuáles van a ser los frutos que va a cosechar Gustavo Petro con esta decisión tomada por él, que ya se está viendo que son negativos. Y ese es un mensaje para los próximos, que disientan de medidas como estas, que son normales, Se metieron en cintura. que la han hecho todos los gobernantes en los Estados Unidos, pero sobre todo los demócratas. ¿Por qué es republicano y por qué es Trump? Hay que ponerle una puntilla en el zapato del pie derecho. Vamos a ver las consecuencias. Hemos escuchado hablar sobre la asimetría económica y debemos estar conscientes de que esa asimetría económica está fundamentada en lo que es el poder nacional. ¿Bien? La asimetría económica se visualiza en lo que es el poder nacional de los estados, y ese poder político que pueden tener los estados, que es el reflejo de su poder nacional,
está fundamentado en su economía. Así es. Entonces, la mayor economía del mundo, quieras o no, es la economía de los Estados Unidos, que tiene un PIB de un 28.3%, el PIB global. Y China está todavía en un 17 y algo, casi un 18% del PIB global. Los BRICS todos juntos, todos los BRICS Plus, los BRICS más, alcanzan a los Estados Unidos, tienen el PIB de los Estados Unidos, pero solamente Cuba, que es el último afiliado a los BRICS, representa el 0.10% del PIB global, algo insignificante. Bien, pero con ello debemos consagrar que históricamente Estados Unidos ha sido un país de inmigrantes, pero ellos prefieren, y es lo que yo entiendo, que en los actuales momentos va a tener supremacía lo que es la migración del capital humano intelectual, como muy bien lo ha dicho Ciriaco. Se requiere retomar ese reposicionamiento de los Estados Unidos de ser primeros en base a esa capacidad de que quien migre a Estados Unidos, quien tenga facilidad para migrar, sean las cabezas pensantes de los diferentes países. Y con ello nosotros nos preguntamos, ¿cuál será en verdad la posibilidad? ¿Cuál será la naturaleza original de esas deportaciones, pero sobre todo de esas imposiciones de sanciones arancelarias, porque son sanciones arancelarias? Para ello vamos a ver lo que nos dice nuestro patriota Pelegrín Castillo. Adelante, Pelegrín. Bueno, Que no le gusta que un país con visa, ¿cómo que Un país con pasaporte. miren, Una finca con pasaporte. Una finca con pasaporte. miren, ustedes me han oído decir muchas veces que el mundo está hace tiempo inmerso en una guerra global híbrida de cuarta generación. Y ese proceso es un proceso que se expresa en todos los terrenos. Antes de Trump salir del poder la vez anterior, y fue una de las causas del golpe fino, tecnológico, mediático, que se le dio al presidente de los Estados Unidos por parte de las élites globalistas. Una de las razones era que Trump estaba amenazando con desacoplar la economía norteamericana de la economía china. Iba a romper con chimérica, un término que usa el historiador intelectual británico Neil Ferguson para hablar de ese país dualista a ambos lados del Pacífico. Bueno, Trump retornó y esa guerra mundial híbrida continúa. Y es una guerra que va a cambiar el orden, está cambiando el orden internacional, porque las guerras, sobre todo las globales, se hacen para cambiar el orden global, el orden internacional. Había potencias que estaban retando la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Y los Estados Unidos hicieron unos cálculos con China, creyendo que China iba a ser la fábrica del mundo siempre, y que iba también a financiar el consumo de Estados Unidos, a cambio de que Estados Unidos garantizara el funcionamiento de los mercados globales con el dólar y sobre todo con su aparato inmenso de seguridad que garantiza sobre todo la navegación, porque el 80% del comercio mundial se hace a través de barcos, La talasocracia. y de containers. Entonces, con la crisis del COVID fue evidente que hubo una fractura de esa relación, llegó al punto máximo, y
A eso siguió ya cuando Trump sale una agresiva política de las élites liberales conservadoras de Estados Unidos que asumieron el enfoque del imperialismo globalista de retomar el impulso de dominio mundial, y Trump representaba la corriente contraria, nacionalismo de gran potencia, que hace Estados Unidos metido en una serie de guerras remotas que le cuestan muchísimo a la economía norteamericana, a la sociedad norteamericana. Bueno, vamos a recogernos, vamos a concentrarnos, vamos a volver a la histórica tendencia aislacionista de Estados Unidos, porque es bueno recordar que desde que se fundó Estados Unidos, desde que George Washington salió de la presidencia, dejó una línea de política muy clara, de política exterior, marcadamente abstencionista, aislacionista. Pero no, fue la doctrina Washington quien sentó las bases. Al contrario, Wilson fue por el internacionalismo liberal, y después que propone su acuerdo de los 14 puntos, no tuvo la fuerza de impulsarlo a nivel internacional. Pero lo importante es... Eso cambió con la Guerra Fría. Lo importante es que Estados Unidos mantuvo esa política hasta la Primera Guerra Mundial. Ahí se involucró en la guerra europea, porque la línea era no involucrarse en los conflictos europeos, pero aún así se replegó después y vino la Segunda Guerra Mundial, y ya en la segunda no pudo volverse a replegar, porque quedó como la superpotencia nuclear, con el 50% del Producto Interno Bruto global, mundial, y controlando todos los organismos del nuevo orden económico internacional institucional que surgía, que fueron las Naciones Unidas y las instituciones, además, para enfrentar el avance del comunismo, fundamentalmente de Bretton Woods. Exacto. No, al contrario, en el acuerdo de Yalta, el presidente norteamericano Roosevelt le reconocía a la Unión Soviética el derecho a tener un área de influencia, de dominio, contrariando la posición de Churchill, que no quería eso. El asunto cambia cuando muere Roosevelt, ya se lanza la bomba atómica sobre los japoneses, y se impone el espíritu de Riga. No, la política Truman. Y la doctrina Truman, que es la política de contención. Así es. Entonces eso es bueno tenerlo presente como antecedente, porque en cierta manera lo que nosotros estamos viendo ahora en el mundo es una vuelta a Yalta, donde las grandes superpotencias, las potencias de primera división, que son Estados Unidos, Rusia, China, y las de segunda división, que son Europa, si logra unirse, Turquía y la India, esos son de segunda división, cada cual en su área de influencia inmediata. Bueno, ahí están concibiendo cómo van a manejar el nuevo orden mundial, que probablemente se va a inspirar en la visión del orden mundial que rigió el mundo. El orden internacional siempre es provisional, no es eterno. Después del Congreso de Viena hasta la guerra del 14, el orden internacional se rigió por las políticas de conferencias internacionales de las grandes potencias, el concierto de grandes potencias. Ahora estamos entrando en esa fase. Claro, Estados Unidos tiene que poner en orden su zona, porque después de tantos años, lo decía, repito, Marco Rubio en un artículo que salió ayer, búsquenlo en el Listín Diario, creo que está. Sí, vale la pena analizarlo, porque ahí está la esencia de la política norteamericana frente al Caribe y frente al continente. ¿Cuál es el planteamiento? Bueno, y esa es la de Trump también. Es la de Trump. Es la de Trump. Vamos. Licenciado, perdón, pero él anunció, cuando él hace el anuncio del viaje hacia la región, él plantea los cimientos ahí. Claro, de la nueva relación. Exactamente. Para que lo entiendan todo el mundo, los que son
aliados o afines y los que son adversarios. Entonces, le está haciendo ese planteamiento. Estados Unidos históricamente fue la tierra de promisión de todos los perseguidos del mundo. Cuando se constituyó, aún antes de constituirse, todos los conflictos europeos provocaron éxodo hacia los Estados Unidos, y de ahí es que se va creando el gran mito de que Estados Unidos es el refugio de todos los perseguidos del mundo. Y mucha gente desde Europa fue porque era la corriente noratlántica. Todos los conflictos europeos se resolvían con la salida hacia Estados Unidos. Y los cerebros principales. No, y obviamente ahí venía mucho capital humano. Claro, ahí se generó una dialéctica interna. ¿Y cómo quedó Europa? Se generó una dialéctica interna muy delicada que tiene que ver con el determinismo. ¿Quiénes somos nosotros? Lo explica muy bien Samuel Huntington. ¿Quiénes somos nosotros? El desafío de la supremacía estadounidense. ¿Quiénes somos los norteamericanos? Entonces, buen libro. En una buena parte del tiempo, hasta ahora, siendo el inmigrante, ellos han sido quienes, ellos son occidentales. Estados Unidos es una proyección de la civilización occidental. Y los otros, ¿quiénes son? Eran los indios originalmente, y el problema lo que llamaba los padres fundadores la institución peculiar, que era la esclavitud. La esclavitud, eso eran los otros. Un problema que Estados Unidos todavía no ha podido resolver. No. Todavía no lo ha podido resolver. Y lo pronosticó Alexis de Tocqueville hace mucho. Entonces, ¿qué pasa? Esa situación definitivamente en el 90 empezó a cambiar. Porque cuando cae la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, cae el campo socialista, Estados Unidos se siente con fuerza de lanzar el nuevo orden mundial. Se siente incluso obligado, porque íbamos a un mundo donde no había un centro de poder, porque el otro centro se había derrumbado, y surgió esa visión en la primera guerra del Golfo del nuevo orden mundial, una coalición de 56 países para demostrar el poder de ordenar el mundo y las relaciones internacionales y crear un nuevo orden conforme a reglas, que era el discurso. Unas reglas del multilateralismo, del multiculturalismo y todo eso. Esa era la visión. Y se fue escalando. Y realmente, ya desde la década de los 60, los flujos migratorios en Estados Unidos cambiaron. Es más, desde antes. Porque las corrientes noratlánticas se estabilizaron, porque con la reconstrucción de Europa se estabilizó el flujo migratorio, y empezaron a llegar flujos ¿de dónde? Bueno, de Latinoamérica, que es una organización, como dice Huntington, afín, una civilización afín a la norteamericana, con diferencia, porque estamos aquí en el Caribe, en la zona de fractura, pero también con muchas afinidades, muchas similitudes. Entonces, ese es un punto muy importante. ¿Qué pasa? Eso cambia, esa tendencia cambia. Empiezan a llegar gente de Asia, de países musulmanes, los chinos, que son la segunda migración. Los chinos habían llegado en el siglo XIX. Pero era la segunda migración después de México. Y lo habían expresamente una ley para lo excluyeron. Tanto que el presidente Roosevelt tuvo que pedirle excusa a Chiang Kai-shek en medio de la Segunda Guerra Mundial, y dijo que los países se podían equivocar y que él le pedía excusa al pueblo chino, porque los Estados Unidos con esa ley habían sacado a los la ley del 24, la ley del 124, y a los chinos en particular, de la ecuación del melting pot, de la mezcla única. Entonces esa situación se agrava porque
Cuando Estados Unidos se fuga al mundo, como dice Marco Rubio en el artículo de ayer, descuida esta región. Sí. Descuida esta región totalmente. Ya venía descuidándola. Pero a partir de su salida de haber ganado la Guerra Fría, Europa, obviamente. de haber ganado la Guerra Fría, ellos entendieron, bueno, ya vamos a gobernar el mundo, y la experiencia demuestra que eso es una utopía, el imperialismo globalista en desarrollo, que perjudicaba aquí a la nación americana como nación, a los trabajadores norteamericanos, a los agricultores norteamericanos, al núcleo mayoritario de la población, que era el núcleo anglosajón, protestante, la mayoría, que entendían que su dominio entonces empezaba a estar amenazado. Y lo explica muy bien también Kaplan y Huntington. Un experto en geopolítica, el general Alexandre de Marange, que fue jefe de los servicios secretos franceses, le dijo a Reagan, que lo consultó, el mayor peligro que tenía Estados Unidos en su seguridad nacional era el conflicto de Centroamérica que brotaba en Nicaragua. Y él le decía, no es porque esos países puedan amenazar a los Estados Unidos, porque ninguno de ellos tiene la fuerza, aunque estén recibiendo armas de la Unión Soviética a través de Cuba, no. El peligro está en que ese conflicto y una visión redentorista se traslade a México, que sí es una potencia, claro, 160 que millones. Tiene una historia y que, vamos a decir, podría desarrollar una línea de ajustar cuentas históricas el comandante con los norteamericanos. El comandante Marcos. Pues entendiendo que ellos perdieron los terrenos, la mayor parte de su territorio, todo eso está ahí en la base de esa visión. Entonces, Marange decía, ese es el mayor problema de seguridad. Claro, no se dio como dijo Marange, pero se ha dado de otra manera. ¿Por qué? Porque en toda la región, y en parte como parte de la política norteamericana, creció el crimen organizado transnacional en toda la región Gran Caribe, y se conectó con la economía norteamericana, que ya estaba en el orden global. Se estaba dando una globalización con tendencia al encanallamiento de muchísimas actividades, y en la región Gran Caribe, entiéndase la región que abarca México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, las Guyanas, el arco de las Antillas mayores y menores, en toda esa región fueron creciendo actividades más marcadas por el crimen transnacional, entre el narcotráfico de manera predominante, pero el lavado de dinero. Entonces, esto es bueno tenerlo presente para entender este ajuste que está planteando Estados Unidos. Ahora, concluyendo, yo creo que me voy a anticipar, escribí un artículo ayer, espero que salga publicado en esta semana en los medios. Yo creo que Estados Unidos va a venir, como dije en mi primer comentario, con el ánimo de reconstituir las relaciones hemisféricas, panamericanas, como se decía en otros tiempos. Porque hubo un periodo de oro entre la terminación de la Primera Guerra Mundial y el inicio, el conflicto concretamente de Guatemala y luego de Cuba. En ese periodo hubo un periodo de oro de las relaciones. ¿Por qué? Porque la doctrina Monroe original, y lo que se pactó en el Congreso de Panamá en 1826, básicamente era lo mismo. Es más, el delegado americano murió en el camino. Por eso no firma Estados Unidos ni participa en la discusión del Congreso de Panamá. Pero el plan era que las Américas, la visión panamericana, primara. Entonces,
Yo creo que Estados Unidos viene con eso y debe reformular la propuesta del ALCA, la propuesta del TIAR, que tiene que rediscutirse, que dicho sea de paso, dato importante general, en el año 47, ya en ese acuerdo del TIAR original, Groenlandia entraba dentro de las áreas. Estaba, es una cosa increíble. Área de interés. Área de interés. Entonces yo creo que eso viene y todo va a depender de la madurez del liderazgo latinoamericano en esta coyuntura mundial. Hay un libro que yo recomiendo y lo he dicho aquí y lo quiero reiterar. Ahora más que nunca. El fin del mundo es solo el comienzo. Cartografía del derrumbe de la globalización. El orden global que vimos está desapareciendo, vienen órdenes regionales y nosotros que estamos aquí y los países no se mudan. Se pueden mudar las personas, pero los países no se mudan. Nosotros tenemos con realismo geopolítico, poniendo de lado la visión ideológica, la visión partidaria, el tema de los resentimientos históricos, que sentarnos a una reconstrucción de las relaciones con los Estados Unidos sobre la base de varios criterios, pero quiero mencionar dos resaltantes. Pero deja algo para la reflexión. En la conclusión, deja algo para la conclusión. Mira, muy sencilla. Mira, Estados Unidos tiene un problema y es que históricamente su relación con América Latina la ha hecho con los dueños de las fincas con pasaporte. No con las naciones, no con los pueblos. Ese es el problema. El personalismo. La ha hecho con las castas de diferente pelaje, no con las oligarquías tradicionales, no con las naciones y los pueblos. Entonces ellos tienen que entender, y eso lo dije yo en el Capitolio, en una reunión muy importante hace muchos años. Ellos tienen que entender que esas son relaciones que no son buenas, que lo único que hacen es agravar los problemas de cada uno de los partidos, de los países. Pero por otro lado, que esto es lo más importante, que si vamos a construir relaciones hemisféricas panamericanas, tiene que ser América para todos los americanos, no para los norteamericanos gringos. Entonces, sobre esa base es que tiene que iniciarse un buen diálogo, y a nosotros como país, al liderazgo político, si es Maduro, si es Maduro no, si es responsable, si es Maduro o que puede confundirse, si es responsable, se sienta y discute cuáles son los nuevos términos de esa relación de respeto, de cuidar los intereses fundamentales de cada nación. Incluso le voy a recomendar al senador Marco Rubio que el país tiene que agradecerle los apoyos que él y los cubanos americanos han hecho en el Congreso. Tráelo a los norteamericano. Tú eres amigo de él, tráelo aquí a Los Ángeles. No, yo lo conocí, he conversado con él, pero no vamos a invitarlo puedo decir que soy amigo, pero he conversado con él en una ocasión importante en Washington. Pero sí quiero decir, deja algo, Pelegrín, que eso, óyeme, tiene que ser tiene que construirse esa nueva relación, consciente de que al final en las Américas están dadas todas las condiciones para una integración muy fructífera para todo el mundo, donde Estados Unidos, Brasil, bueno, tú coges Sudamérica, los recursos que tenemos para que todos estos pueblos logren condiciones superiores de vida y se sientan aliados y se sientan amigos y se sientan socios, queridos y amados, están dadas las condiciones, y eso es lo que hay que lograr. Bien, gracias Pelegrín por esa
vamos a decir, introducción, desarrollo y reflexión. No, yo voy a dar una conferencia con ese tema y lo voy a invitar a todos ustedes. Bien, gracias, Pelegrín. Y hemos escuchado, y hay que recordar que la historia, como parte fundamental de lo que es la ciencia geopolítica, es fundamental para entender a los pueblos, y como parte de ello, lo que se llama esa ficción jurídica llamada Estado. Para entender a los pueblos hay que conocer cuál es la idiosincrasia de esos pueblos, y para entender a los estados hay que conocer también la idiosincrasia de los pueblos, porque los estados son lo que son los pueblos, de una manera sistémica, de una manera sinérgica, y nosotros analizamos, son los estados, podríamos decir, filántropos, así como lo es Juan Dionisio, como lo es Manuel Núñez. ¿Son filántropos los estados? ¿Verdad que no, Manuel? No son filántropos. Los estados tienen interés, no amigos. Exacto. Entonces, hay que partir de esa concepción geopolítica de que los estados no velan por el bienestar de otros estados, como lo hace Juan Dionisio y como lo hace Manuel Núñez. No velan por el bienestar de los Manuel demás. no vela por el estado haitiano. No velan. Velan por sus intereses, porque los estados no tienen amigos ni enemigos, tienen intereses, y por ello, una muestra evidente, y nos vamos a la historia, la COVID-19 abrió los ojos a Estados Unidos con relación a ese protagonismo que llevaba China a través de lo que es el asunto del comercio internacional, donde las mascarillas, donde los aparatos respiratorios, todo se hacía en China, y que China frenó esas exportaciones, pero estamos en la calle, no tenemos nada. Y a partir de ahí Estados Unidos y la mayoría de los estados abrieron los ojos y dijeron, estamos en la calle. Y por eso vimos que la política exterior de los Estados Unidos y la guerra comercial tiene su sede en lo que es la COVID-19. Pero hay que tener en cuenta que, como decía Pelegrín, hay una herramienta fundamental que le da poder y capacidad a los Estados Unidos para dimensionarse, primero en el contexto geográfico limitado de las Américas, que fue la doctrina Monroe. Es la doctrina Monroe que yo la denomino como una doctrina del pataleo, después de la convención de 1815, cuando los territorios que había conquistado Napoleón, esa reunión de Viena determinó que todos los territorios que habían perdido los países europeos iban a ser recuperados de nuevo, y Estados Unidos, que había obtenido a la Luisiana, a California con España, temió eso, y en base a eso el presidente Jean Monroe se reunió con algunos de los padres fundadores, Jefferson, Smith, Adams, y prepararon ese discurso de 1823 ante el Congreso de los Estados Unidos, pero no es sino hasta el 1846 cuando se lee ese manifiesto y se patentiza como una doctrina. No fue doctrina, no se parió como doctrina, donde hablaba sobre los intereses de los Estados Unidos, porque eso es lo que refleja ese discurso de Jean Monroe, hablando sobre sus áreas de influencia, pero sobre todo su área de interés, que era América para los americanos. Empezaba con Europa para los europeos y América para los americanos. Entonces, América contextualizó Estados Unidos, debemos estar conscientes que era un área de influencia, pero a la vez de interés de Estados Unidos, y que no admitía que una potencia europea se inmiscuyera en América, mientras que ellos no se iban a inmiscuir en asuntos europeos. Es decir, ahí nosotros vemos lo que es la relación de áreas de influencia y áreas de interés. Y si analizamos la guerra Rusia-Ucrania, ¿por qué se da este conflicto? Porque la Federación Rusa, y con ello Vladimir Putin, entiende que Ucrania es su área de interés, así como pudo absorber a lo que es Bielorrusia como área de influencia, quiso absorber
a Ucrania como área de influencia, pero se quedó siendo solamente un área de interés, porque Víctor Yanukovych, que estaba llamado precisamente a pasarla a un área de influencia, se viró en un momento determinado y le prometió al pueblo que se iba a unir a la Unión Europea, y fue ahí donde vino ese desenlace. Pero el pueblo norteamericano está bastante difuminado en relación a lo que es Quiénes Somos, una obra de Samuel P. Huntington, que es lo que identifica después del 9/11, la destrucción de las Torres Gemelas, cuando ya Samuel Huntington dice, pero ya no, en los juegos de fútbol, no sacan bandera mexicana, ni bandera inglesa, ni bandera irlandesa, ni bandera dominicana. Hay que meter la dominicana también ahí. A propósito de que van a jugar los Chivas para acá. Sino que ve una sola bandera, que es la bandera norteamericana, porque el 9/11 unificó lo que es el criterio del sentimiento nacionalista. Sin embargo, México se retiró del TIAR un mes después del ataque del 9/11. Hay que ver las razones por las cuales, pero en relación a la participación y a la migración china a los Estados Unidos, debemos recordar que después de la guerra del opio, que Inglaterra fue la gran ganadora de ese asunto, Inglaterra envió en condición de neoesclavismo chinos a Estados Unidos para que contribuyeran con lo que es la elaboración de las vías ferroviarias del tren de los Estados Unidos. Y ahí está el origen. Posteriormente se cercenó ese viaje. Pero nada, esto es un pequeño recuento sobre temas tratados por Pelegrín y aclarar a ese pueblo dominicano y al mundo algunas conceptualizaciones que no se pueden dejar en el aire. Vamos ahora a darle la palabra a ese gran conocedor de lo que es el ámbito internacional y de lo que es la seguridad y la defensa nacional, Alfredo de la Cruz. Adelante, Alfredo. Gracias, Cordero. Me quedó un minuto y medio ahorita. Miren, primero quiero recomendar el libro que lo hemos mencionado aquí varias veces y Pelegrín lo mencionó ahorita, que es de Samuel P. Huntington, ¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad estadounidense, norteamericana. Ese libro es importante leerlo, tanto para progresistas como para conservadores. ¿Por qué? Sí, es interesante, porque a pesar del discurso de Philly en él, es importante precisamente por desde el punto de vista de lo que es los intereses nacionales. ¿Qué año tú lo leíste? Pero ahí es que voy, porque es un homenaje a ti. Ese libro yo lo conocí cuando estudiaba seguridad, porque precisamente cuando Cordero me dio geopolítica, me hizo hacer una lectura controlada de ese libro. Y se lo agradezco sobremanera, entre otros, pero ese sobre todo. Pues ese libro me marcó. Gracias. Desde el punto de vista del interés nacional. Además, quiero reclamarles dos cosas por mezquinos a ustedes. Yo mencioné aquí hace varios programas, desde el año pasado, que la actitud olvidadiza y despreocupada de Estados Unidos con Latinoamérica, a partir de gobiernos tanto republicanos como demócratas, precisamente por el interés estratégico de irse al Indo-Pacífico, debilitaron a Estados Unidos en América Latina. Claro. Y ninguno me lo ha reconocido. Y el segundo es póstumamente te lo vamos a reconocer. No, lo quiero ahora. Y en mi introducción aquí dije algo que Pelegrín mencionaba, y es que depende de la actitud latinoamericana. Claro. No podemos seguir echándole la culpa a otros externos de nuestros problemas. Tenemos factores históricos y estructurales que han hecho que Latinoamérica, con todos los recursos, esté hoy postrada. Pero eso depende de nosotros, una actitud latinoamericana. Y paso entonces a mi comentario de conclusión. Miren, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Homeland Security, DHS, Estados Unidos tiene 46.2 millones de inmigrantes. Voy a hacer alguna nota que tomé aquí. Lo que corresponde al 14% de su población, que es aproximadamente 335 millones de habitantes, ¿verdad? Pero de esa cantidad, Estados Unidos tiene 11 millones de indocumentados, migrantes indocumentados, que es aproximadamente un 3.28% de su población total. Entonces,
En lo que corresponde a República Dominicana tiene en Estados Unidos más de 2 millones de inmigrantes legales, y el 93% de ellos tiene un empleo. Esa es una característica que hay que tomar en cuenta, muy importante. Conformando el cuarto grupo más grande de inmigrantes en Estados Unidos, por detrás de México, El Salvador y Cuba. Nos pone como el grupo por nacionalidad más grande, el cuarto. Entonces, los dominicanos se ubican mayoritariamente en Nueva York, New Jersey, Florida, Massachusetts y Pensilvania. Providence. Y el número de indocumentados es, según el Homeland Security, 230,000 dominicanos. Si comparamos con otras poblaciones, que por eso era que lo mencionaba, y Dionisio al principio se quedó sorprendido. Miren, El Salvador tiene 750,000 inmigrantes indocumentados, Guatemala 675,000, Honduras 525,000. Lo que en comparación con esos grandes, esos países con grandes flujos de indocumentados en Estados Unidos, nosotros somos muy reducidos en función de la cantidad de legales que tenemos y la cantidad de inmigrantes. Obviamente, ante la presión de deportaciones hacia allá, como dijimos en principio, obliga a crear políticas públicas para ver cómo afrontamos eso. Pero la presión en las deportaciones al año nunca ha sido superior a 5,000 deportados, 4,000 y tantos. O sea, lo que indica que la presión, el flujo de presión no es tan grande. Pero tenemos que tomar en cuenta también que los inmigrantes enviaron en el 2024 $10,756 millones de dólares en República Dominicana, lo que corresponde a aproximadamente un 9% en remesas. Después, lo que corresponde a un 9% del Producto Interno Bruto dominicano. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque siempre vemos discutiendo los aportes que hacen, que por qué hay que mantener relación con otro país, con China, con otro. No. Con Estados Unidos, a pesar de todo, República Dominicana mantiene una balanza equilibrada. ¿Por qué? Porque a pesar de que importamos más que lo que exportamos a Estados Unidos, la inversión extranjera directa y ese flujo de remesa hace que la balanza de pago se compense. Y nosotros tenemos un flujo comercial, entonces, en términos de dinero, de divisas, equilibrado con Estados Unidos. Por tanto, es un mercado el más importante para la República Dominicana. ¿Qué sí debemos tomar en cuenta, ya para concluir, y las autoridades dominicanas? Que si bien el flujo de inmigrantes indocumentados no es tan grande, pero sí de alguna manera puede afectar ese flujo de remesas que llega a República Dominicana, y hay que tomar previsiones en ello. Obviamente, una decisión de política pública de un gobierno soberano como es Estados Unidos, tú no puedes contradecirla, pero sí hay espacios, se generan espacios para discusiones, para negociaciones, en cómo se ejecutan esas disposiciones, de manera que el Estado dominicano pueda trabajar sus políticas públicas de manera que esos flujos no afecten ese equilibrio y afecten lo que tiene que ver cómo esos inmigrantes contribuyen al desarrollo dominicano. Yo pienso que el desafío está en esto precisamente, en que como tenemos un impacto menor que lo que van a generar en esos otros países, nosotros tenemos con un servicio exterior robusto, como se está colocando ahora mismo, y con la cercanía que hay con el nuevo gobierno, precisamente en esa visita que hace en esta semana Marco Rubio, aquí esta semana que entra Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos de la República Dominicana, el momento es propicio para presentar ambas cosas, los intereses de Estados Unidos, pero también los intereses dominicanos, y cómo podemos equilibrar esto de manera de reducir a una mínima expresión un posible impacto de esta realidad. Se dice más fácil que cómo es, porque esto requiere pensar fuera de la usanza común, pensar fuera del cajón y jalar soluciones para situaciones que han estado ocurriendo por tiempo sin dársele la cara, pero tomando en cuenta que la solución a cada uno de estos problemas debe de ser abordando las características históricas y estructurales que lo han causado. Fuera de ahí, las soluciones que se experimenten podrían conducir al fracaso. Gracias, Alfredo, por esa conclusión y reflexión final.